Gracias le damos al Señor. Hermanos amados, recién estoy viendo o escuchando que la radio ya nos está dando la entrada para que podamos tener conexión con ella misma. Y bueno, quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, acá en Isidro Casanova. El Señor bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hermanas y hermanos amados en el Señor, les abrazo con la gracia de nuestro Señor Jesucristo a cada uno que me escucha en este día lunes, ¿no? Un día caluroso acá en Buenos Aires, despejado. Bueno, estamos para bendecir su vida. Saludo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que está acá en Casanova y a todos los hermanos, por supuesto, a todos los hermanos en Cristo Jesús que están diseminados por todos lados. Un abrazo fraternal, hermanos, y bueno, contento en esta mañana por el fin de semana que hemos tenido, por la palabra que el Señor nos ha traído, ¿no? En las reuniones, bueno, por los hermanos que estuvieron presentes, agradezco el sentir que ellos han tenido y bueno, el Señor les bendiga cada día más con la palabra que han escuchado. Amados, estamos en conexión con la radio Nuevo Amanecer, 100.9. Yo el otro día dije 1009 creo que dije. Bueno, es de San Pedro, Misiones, del pastor que la preside, ¿no? Me estoy olvidando el nombre del hermano, que el Señor, que me disculpe el hermano, gloria al nombre del Señor. Y también quería, Fernando Alonso, ahora me acordé, el pastor Fernando Alonso y su esposa, la hermana Norma Mareco. El Señor bendiga grandemente, estamos muy contentos de poder estar saliendo también en aquella radio de Misiones. El Señor bendiga grandemente la radio. El Señor bendiga todos los proyectos que tiene el pastor de aquel lugar, ¿no? Para poder extender el Evangelio de esta gracia. Saludamos a los hermanos también de Paraíso, al pastor Luis Richard y a su amada esposa, también al hermano Valentín. El Señor bendiga a la hermana Gladys Bogado, a su esposo, que el Señor bendiga, al hermano Carlos. El Señor bendiga grandemente a todos ahí en Misiones. Esperamos volver pronto, esperamos que el Señor nos prepare nuevamente el privilegio de poder ir allá a Misiones y poder compartir con los hermanos las reuniones. Bueno, hermanos amados, también quiero saludar a los hermanos de Santiago del Estero. El Señor bendiga, nuestro hermano José Moreno, también al pastor Carlos. El Señor bendiga grandemente a mi querida hermana Josefa Díaz. El Señor bendiga allá en Santiago del Estero, en el pueblo de Herrera. Bueno, el Señor bendiga a cada hermano, al hermano Reinaldo, ¿no? A su esposa, la hermana Ana, que viven en Mar del Plata. El Señor le bendiga grandemente. También quiero saludar cariñosamente al hermano Nicolás. El Señor le bendiga grandemente la vida de nuestro hermano Nicolás, de su amada esposa. El hermano Nicolás es anciano en nuestra iglesia local. El Señor le bendiga. Después de nuestro programa viene él con su programa. Que el Señor le bendiga grandemente. Al hermano Antonio Villarreal, a todos los hermanos que escuchan este programa, el Señor les alcance de su gracia en esta mañana. Vamos a hacer una oración, amados hermanos y hermanas, para poder trazar la palabra que Dios nos tiene preparada para esta mañana, para este día. Entonces, acuérdense que estamos comunicados con la radio Nuevo Amanecer de la FM, la 100.9. El Señor bendiga. De San Pedro Misiones, por supuesto. Quería también saludar, ¿no? A mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija amada, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Alabado sea el Señor. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de esta mañana.
Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradecido por esta oportunidad que tú me das de poder trazar tu palabra en la predicadora, en la 94.1, Señor. Que tú puedas bendecir la radio, puedas bendecir a los hermanos, a las hermanas, abriendo los ojos de su entendimiento para que puedan comprender, ¿no?, cuál es la supereminente grandeza, ¿no?, que resucitó a Cristo de entre los muertos y que también mora en nosotros, ¿no? Que podamos entender, Señor, aquellas cosas, Señor, que están escondidas de nuestros ojos del entendimiento, tú nos puedas revelar, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre. Respalda tu palabra, Señor. Yo sé que así lo harás, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El teléfono, el WhatsApp es el 11 33 17 75 98. 11 33 17 75 98. Usted pueda comunicarse por cualquier pedido de oración y cualquier necesidad que usted tenga, pueda comunicarse para que nosotros podamos orar. Ahí viene mi esposa. Me gustaría que les saludara a los hermanos, especialmente a los que están de misión. Paz, amados hermanos, saludo con un abrazo a todos los hermanos, la audiencia de Radio La Predicadora, a todos los hermanos que miran el programa, a los hermanos de misiones, un abrazo a todos los hermanos allá que fueron muy atentos con mi esposo y conmigo. Y bueno, Señor pueda bendecir la vida de los hermanos que escuchan esta palabra de gracia, que el Señor pueda ir enriqueciéndolos cada día, amén. Este mensaje de la gracia tiene la capacidad de transformar la vida del hombre, no porque sea un mensaje que se le ocurrió al pastor Encinas, sino porque es el mensaje que Dios dejó para este tiempo, para la iglesia, para el mundo entero, para todos aquellos que reciben a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Hay una transformación, hay un mensaje que es para el mundo, que es un mensaje de salvación, ¿no? Porque la raza humana estaba condenada al juicio eterno, a la condenación eterna, al infierno eterno, por cuanto Adán había traído el pecado sobre la raza humana. Pero vino Jesucristo a morir por todos aquellos que creen en Él, amén. Para que todo aquel que en Él cree, como dice la palabra, pueda ser salvo. Ese es el mensaje de salvación para el mundo. Pero hay un mensaje que Dios dejó para la iglesia, hermanos amados. Imagínense, un evangelio para la iglesia, que el Señor pueda despertar su espíritu con esta inquietud, amén. Hay un evangelio para usted que es creyente hace 10, 20, 30 años, hay un mensaje para usted. ¿Sabe cuál es el mensaje? El mensaje de la transformación de vida. Ese mensaje tiene el poder para transformar al hombre de Dios, al Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, para que pueda disfrutar la vida en el Evangelio. Muchas veces los creyentes son infelices viviendo en el Evangelio 30, 40, 50 años, pero el Señor trajo este Evangelio para que nosotros podamos gozar de Él, para que podamos disfrutar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos amados. Me encanta hacer el programa con mi esposo, pero me tengo que ir. Así que bueno, quería saludarlos hoy, saludar al pastor Alonzón, al pastor Luis Richard, al pastor Jorge Gamarra allá en Misiones, a sus esposas, a sus amadas esposas que trabajan fielmente junto a los hermanos, a nuestra hermana Gladys, a todos los hermanos, al hermano Carlos, hermano Valentín, bueno, a todos los hermanos de allá de Misiones. Muchas bendiciones, amados hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo y que puedan enriquecerse con la palabra. Amén. Amén, amén. El Señor bendiga a mi amada esposa. Y bueno, siempre es un gusto tenerla a mi lado. Y bueno, yo sé que el Señor también la usa con poder, ¿no? Ella para mí es una ayuda idónea verdaderamente. Y agradezco al Señor por la esposa que Dios me ha dado. Alabado sea el Señor. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Estamos viendo el libro el capítulo 33 del libro de Números. Y ahí estamos viendo
las diferentes jornadas que el pueblo de Israel tuvo que transitar, ¿vio? Porque ellos tenían que transitar algunas jornadas para poder llegar a su herencia, ¿no? Porque acuérdense que ellos, para llegar a su herencia, primero tenían que ser salvados de la esclavitud donde ellos estaban, ¿no? Ellos tenían que ser salvados. El hecho de que ellos hayan sido salvados para llegar a su herencia es una figura de nuestra salvación también. Nosotros estábamos esclavos en delitos y en pecados y Él nos dio vida, ¿no? Nosotros pasamos por la muerte, como el pueblo de Israel le sucedió, y ahora estamos del otro lado de la cruz, del otro lado del Mar Rojo. El hombre viejo quedó sepultado, que vendría a ser el egipcio. Él quedó sepultado y nunca más apareció de nuevo el egipcio. No, ahí quedó, sepultado para siempre. Así nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo llevó a la cruz nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, el cuerpo del pecado, y ahora nosotros pasamos del otro lado como una nueva creación, sin viejo hombre y sin cuerpo de pecado, ¿no? Porque ahora este no es un cuerpo de pecado, sino que este es un vaso que contiene un tesoro, como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, creo que es. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos acá, ¿no?, que las diferentes jornadas que ellos tuvieron, ¿no?, que transitar. En cada jornada, en cada lugar, ellos aprendieron algo, tenían que aprender algo. Como dijimos, sabemos las jornadas que ellos hicieron, o donde ellos transitaron, o donde ellos acamparon, pero no sabemos cuánto, no está registrado cuánto tiempo estuvieron en cada jornada, ¿no? Pero sabemos que solamente salían de ahí cuando ellos aprendían la lección. Si ellos no aprendían la lección, ellos no podían avanzar, tenían que permanecer en ese lugar, ¿no?, hasta que ellos pudieran aprender la lección. Nosotros en el último programa estábamos mirando Mara, ¿no?, como dice allí en el capítulo 33, ¿vio? Y dice que salieron en el versículo, alabado sea el Señor, a ver si me da el versículo. Bueno, vamos a buscarlo. Gloria al nombre del Señor. Y en el versículo 9, y salieron de Mara, un poquitito más, el 8, y salieron de Pi-Hairot y pasaron por medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Tan y acamparon en Mara. No, ahí ellos tenían que aprender una lección en Mara. Mara, como dijimos, significa amargura. Y esta es lo primero que nosotros experimentamos después de ser salvos. Experimentamos la amargura cuando cruzamos el Mar Rojo, cuando pasamos del otro lado de la cruz, ¿no? Amargura, porque el enemigo, él se levanta como un río, ¿no? Él se levanta para anular nuestra fe. Él siempre se va a levantar en contra de nosotros. Él es el oponente, ¿no?, que nosotros tenemos que enfrentar. Pero sabemos que hay otros enemigos que se van a oponer, que los vamos a ir conociendo más adelante. Entonces, cuando nosotros empezamos nuestro peregrinaje, se levanta el enemigo. Después de nuestra salvación, vienen los problemas allí, vienen las dificultades, después de que somos salvos, ¿no? Y es como me decía un hombre una vez, me dijo: yo, cuando no venía a la iglesia, cuando no era creyente, a mí me iba bien, siempre tenía plata en mi bolsillo, no, nunca me faltó plata en mi bolsillo, y ahora que vengo a la iglesia no tengo un peso. Y yo le dije: sí, pero la plata que usted tenía en su bolsillo, usted la tenía robando, ¿no? Usted la tenía mintiendo, engañando, ¿no? Y eso era como querer embolsar trigo en un costal agujereado, porque así como tenía la plata, así se le iba también, ¿no? Pero ahora Dios le va a bendecir a usted, ¿no? Y usted va a tener no solamente riquezas
espirituales, sino materiales también. Y esas riquezas materiales usted ahora, con el Evangelio, usted le va a dar el valor. Bueno, es una experiencia que yo tuve. Y entonces nosotros ahora tenemos, después de la salvación, vienen las situaciones difíciles, ¿no? Vienen las experiencias amargas, ¿no? Entramos en amargura. Pero nosotros tenemos una promesa, allí en 2 de Timoteo 3, 12, ¿no? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, dice. No dice posiblemente van a sufrir, sino como algo cierto, como una seguridad. No, si usted quiere vivir, no piadosamente, justamente, entonces usted va a padecer persecución. No dice que va a padecer escasez, sino persecución. ¿Y quién le va a perseguir? Y el enemigo le va a perseguir. Y nosotros tenemos 3 enemigos que nos persiguen. ¿No? Primero es la carne, después el mundo y después el diablo. Esos son nuestros 3 enemigos más importantes, que nos persiguen para que nosotros no lleguemos a nuestra herencia. Siempre van a estar oponiéndose para que no lleguemos a heredar lo que Cristo ganó para nosotros. Entonces, no dice posiblemente, sino que dice padecerán persecución. Alabado sea el Señor. ¿No? Y también acá en este versículo asegura, ¿no?, que aquellos que queramos vivir piadosamente, asegura que habrá padecimiento. Esto habrá padecimiento, y eso nosotros le tenemos que enseñar a los hermanos, que van a tener que sufrir. Pero más que el sufrimiento, nosotros le tenemos que mostrar a ellos cómo saltear estas situaciones, ¿no? Cómo poder vencer estas situaciones de sufrimiento, ¿no? Y eso es lo que la gracia enseña. La gracia nunca nos lleva a poner los ojos en las luchas y en las pruebas que podamos tener, porque luchas y pruebas vienen solos. Esas situaciones siempre vamos a pasar, ¿no? Vamos a estar 20 años en el Evangelio, pero nosotros esas luchas y esas persecuciones siempre vamos a tener. Entonces el Evangelio nos capacita, nos tiene que capacitar a nosotros cómo saltear esas situaciones, ¿no? Así como fue con Israel, también es con nosotros. Entonces, vemos allí, ¿no? Mara, ¿no? Las aguas amargas, como quien diría. Y que esas aguas amargas, vemos en el libro de Éxodo, vemos que estas aguas fueron endulzadas. La amargura fue endulzada, ¿no? Ellos no tuvieron agua para beber, agua dulce. Ellos no tuvieron agua dulce para beber, ¿no? Ellos encontraron amargura. ¿Y dónde estaba el remedio? El remedio era muy simple. Dios le mostró a Moisés un árbol, ¿no? Él cortó el árbol y lo echó en el agua. Y cuando él echó el árbol en el agua, dice que las aguas se volvieron dulces. Entonces, tipos y sombras. ¿Qué es este árbol? Este árbol fue Cristo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La cruz de nuestro Señor Jesucristo es el remedio para las amarguras. Ahora, Jesús, Él venció por medio de la cruz, venció el mundo. Y así que el enemigo que nos persigue el mundo ya fue vencido. Y eso es lo que habla Mara. Nos habla de que la amargura fue vencida por medio de la cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan 16:33 dice: estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando comenzamos la jornada, ¿no?, como peregrinos, encontramos la amargura, ¿no? Porque estamos en un desierto, ¿no? El calor, los vientos, pero bien calientes, las luchas que vamos a experimentar en ese desierto, ¿no?, van a ser muy grandes. Pero ahí está nuestro amado Señor Jesucristo.
ahí está el remedio para esa dificultad, para esa amargura, ¿no? Llegamos a Mara, pero miramos la cruz de nuestro Señor Jesucristo y todo cambia. Miramos el árbol, Dios nos muestra el árbol, ¿vio? Porque Dios le hizo ver el árbol a Moisés, y si Dios no nos muestra el árbol, entonces nosotros no lo vamos a ver. Dios nos muestra el misterio de la cruz. Dios nos hace entender, ¿no?, qué significa la cruz, ¿no? ¿Qué significa ese hombre crucificado, desnudo allí, ¿no? ¿Qué significa los clavos clavados en sus manos y en sus pies? ¿Qué significa la corona de espinas? ¿Qué significa, ¿no?, el costado de él lanceado, ¿no?, por un soldado romano? ¿Qué significa que él estuvo allí y perdonó a aquellos que lo entregaron en las manos de aquellos que lo asesinaron, ¿no? Porque él dijo: Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Todo eso tiene significado para nosotros. Entonces vemos la cruz, vemos el árbol, ¿no? El árbol de vida que ahí está siendo crucificado, ¿no?, por nosotros. Y cuando Dios nos hace entender en la cruz a nosotros, nos hace entender, ¿no?, que en esa cruz fuimos crucificados cada uno de nosotros en la persona de Cristo. Usted fue crucificado, su viejo hombre fue crucificado, su vieja vida fue crucificada, es decir, que fue muerta. Su cuerpo del pecado fue destruido, fue muerto su cuerpo de pecado. Cuando Dios nos hace ver todo eso, ¿no?, por medio del Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio de la Gracia que Dios le mostró al apóstol Pablo, entonces todo lo amargo se vuelve dulce. Ya todo se vuelve dulce, ya va teniendo otro sabor el Evangelio, ya va teniendo otro color el Evangelio, otro aroma, ¿vio?, otro perfume, ya es más agradable ya todo eso. ¿Entiende, hermano amado? Entonces, lo que era imposible se vuelve posible, ¿no? ¿Cómo vamos a endulzar nuestra vida si no solamente por medio del misterio de la cruz? Por medio de que ese misterio sea revelado por medio de las Escrituras, a través de aquellos hombres que Dios puso en nuestras congregaciones, ellos nos hacen ver el misterio de la cruz por medio de la dependencia de ellos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que les revela a ellos la palabra del Señor. Entonces ellos nos iluminan con esa iluminación y nosotros podemos cambiar lo amargo en dulce. ¿Vio? Ya no hay amargura. Ahora fíjese, ¿qué pasó? Que nosotros, como creyentes, nunca podemos vivir lejos de la cruz. Siempre tenemos que estar a una distancia corta de la cruz, ¿no? Y eso aprendieron los apóstoles del Señor, aprendieron esta lección, por así decirlo. Y en cambio los israelitas no aprendieron esa lección. Ellos se alejaron, ¿no?, cada día más de Dios, cada día más de aquel que les salvó, de aquel que los libertó. Ellos se alejaban cada día más, y así pasa hoy. Hay muchos hermanos que se alejan demasiado de nuestro Señor Jesucristo y nuevamente experimentan la amargura, ¿no?, la hiel, por así decirlo, ¿no? Experimentan, y es triste, para nosotros nos causa tristeza cuando los hermanos se alejan demasiado de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y dice ahí en Hechos 5, 40 y 41, después de ser azotados, salieron gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Vio? Ellos estaban gozosos. Después de haber sido azotados, primero fueron amonestados y después ellos fueron azotados. Ellos bebieron las aguas amargas, los apóstoles, ¿no? Por eso Jesús dijo: de la copa que yo bebo, vosotros también beberéis. ¿Vio? Ellos bebieron de la copa del Señor. Nosotros también tendremos tribulaciones, tendremos persecuciones. Eso es inevitable. Eso es seguro. Entonces,
Porque en este caso que habla acá en Hechos capítulo 5, 40, 41, ellos no solamente fueron reprendidos, sino que fueron azotados. Pero ellos no se quejaron, como Israel vio. Ellos se quejaban de todo, ¿no? Sino que ellos echaron el árbol, ¿no? Y todo cambió para ellos. ¿Vio? Porque ellos echaron el árbol cuando ellos dijeron, después de haber sido azotados, salieron gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos echaron el árbol. Y entonces eso se endulzó, esa experiencia amarga, ¿no? Que ellos tenían. Nuestro amado Señor, nuestro amado Maestro también fue azotado. Nuestro amado Señor también fue amonestado, fue azotado, fue crucificado. Y echaron el árbol en esa prueba que ellos estaban pasando, que habían pasado, y entonces se gozaron, ¿no? Se alegraron. Y así nosotros tenemos que echar el árbol de vida. Tenemos que echar la cruz de nuestro Señor Jesucristo en cada situación. Como Pablo dice en el libro de Hebreos, dice, no habéis padecido hasta la sangre. No habemos padecido hasta la sangre. Entonces fíjense, hermano, que tenemos la salida. La gracia nos da la salida de cada situación, pero la salida no es producto de nuestra fuerza ni de nuestra inteligencia, sino que la gracia nosotros la obtenemos echando el árbol donde Cristo, o la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en medio de esa situación difícil que estamos pasando. Si Cristo sufrió, si Cristo padeció, y ahora me toca a mí. Y eso que me produce tristeza, no, me produce gozo, me produce, no, alegría. Y alabo al Señor por ser participante, como dice el apóstol Pablo allí en Colosenses 1, 24, 25, ¿no? No me gozo en lo que padezco, dice, ¿no? Vamos a leerlo para frasearlo mal, hermanos. Colosenses capítulo 1, verso 24. Gloria al nombre del Señor. Es precioso poder entender todas estas cosas, hermanos, porque esto nos alienta. Cuando nosotros entendemos, nos alienta en medio de la tormenta. Dice en el Colosenses 1, ¿no? Dice, versículo 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y aún y sin moveros de la esperanza, ¿no?, del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y en el 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta, ¿no?, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y cumplo en mi carne. Es decir, que no es que a Cristo le faltaba castigo o le faltaba sufrimiento, sino que al cuerpo del apóstol Pablo le faltaba sufrimiento, ¿no? Y cumplo en mi carne lo que a quién le faltaba. A la carne de Pablo le faltaban los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces esto es precioso, poder nosotros pasar por las tribulaciones con estos pasajes bíblicos, con este conocimiento revelado, con este conocimiento iluminado, ¿no? Ahora cuando yo paso por luchas y pruebas, miro la cruz de mi Señor Jesucristo, miro y me pongo contento como hicieron los apóstoles, que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del Señor. Esto se encuentra en Hechos capítulo 5, 40 y 41. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, hermanos amados, qué maravilloso, qué precioso.
Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos exhorta, ¿no? Dice, puestos los ojos en Jesús, en el libro de Hebreos capítulo 12, de versículo 2 al 4. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿no? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera, ¿no?, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces nosotros pasamos por las situaciones de prueba, de lucha, que eso es seguro que vamos a pasar, ¿no? Pero consideramos aquel que sufrió, ¿no?, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No consideramos al Señor. Cuando pasamos luchas y pruebas, tenemos que considerar a nuestro amado Señor. Cuánta lucha y prueba pasó Él, cuánto sufrimiento padeció Él. Y entonces nosotros ahora tenemos que tener gozo por ser dignos, por así decirlo, de padecer lo mismo o tal vez casi igual de lo que padeció nuestro amado Señor. No, considerar, dice, que significa mirar, observar atentamente. No, Jesús llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Él sufrió por todos nosotros. Ahora, cuando nosotros comparamos nuestra amargura con su experiencia, no con la experiencia que Él tuvo, con la experiencia que Jesús tuvo, nosotros vamos a encontrar que son muy pocas, no los sufrimientos. Nosotros no, al lado del sufrimiento que tuvo nuestro amado Señor, es muy poco. Nosotros tenemos que aprender que vendrán luchas y que vendrán problemas a nuestra vida, pero vamos a tener la victoria. Ya tenemos la victoria. Porque la Biblia, ¿qué dice? Somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted, hermana, es una vencedora. Si usted mira la cruz, vio que dice que Moisés vio el árbol, ¿no?, y endulzó las aguas. Y entonces usted tiene que ver el árbol, tiene que ver la cruz de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver a Jesucristo padeciendo, muriendo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? Para endulzar su vida. Mi vida ha sido endulzada. Señor Jesucristo, Él endulzó nuestra vida, ¿no? Donde había amargura, ya no hay más amargura ahora. No, porque hay un componente nuevo. ¿Y cuál es ese componente? La vida resucitada de nuestro amado Señor. Y ahora en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas, ¿no?, nosotros podemos cantar y alabar al Señor como lo hacían los apóstoles, ¿no?, porque tenemos el mismo espíritu que tuvieron ellos. ¿No se da cuenta, hermano? No podemos vivir distante de la cruz. Necesitamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo para endulzar nuestra vida. Necesitamos no solamente el crucifijo, vio que usted puede tener colgado un crucifijo en su pecho, no, pero aún así lleva una vida amarga, porque no es el crucifijo que usted lleva en su pecho lo que le va a alegrar la vida, sino el entender qué significa la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué misterio hay allí? Que Dios nos pueda dar a entender ese misterio, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que las luchas y las pruebas van a venir a nuestra vida, pero también tenemos que saber, así como tenemos seguridad que van a venir las luchas y las pruebas, tenemos que tener la misma seguridad de que Cristo nos dará la victoria. Él nos dará la victoria siempre. Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Vio que claro que la palabra... No podemos tener victoria sin Cristo, no podemos tener alegría, gozo sin Cristo. Por eso, puestos los ojos en Jesús, usted saque los ojos de la mirra, ¿no?, del sufrimiento, saque los ojos de la lucha que tú estás pasando y póngalo en Cristo, y Cristo va a endulzar, ¿no?, ese momento, y usted va a empezar a cantar y a alabar al nombre del Señor. Yo creo eso profundamente en mi corazón, hermano amado, creo profundamente. Entonces las cosas amargas cambian.
¿Cuándo cambian? Cuando miramos a Jesús. Cuando miramos al Cristo resucitado. Cuando tenemos la revelación del Cristo resucitado. Cuando vemos que Él resucitó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra de Dios. ¿Y sabe qué? Que nosotros también estamos sentados juntamente con Él. ¿Vio? ¿Dónde estamos nosotros? En los cielos, sentados juntamente con Cristo. Entonces, nosotros seguimos algunos pensamientos tenemos que abundar sobre los pensamientos en cuanto a que somos peregrinos nosotros. Y nosotros sabemos que Dios da fuerza, Dios nos da fuerza día a día. Como peregrinos, Él nos fortalece. ¿No? Él nos da nuevas fuerzas cada día, porque nosotros somos peregrinos. Y nosotros tenemos que aprovechar eso, tenemos que aprovecharlo. Nosotros no tenemos que preocuparnos en el día de mañana. Nosotros hoy es nuestra preocupación. Y hoy nosotros estamos ahí a una distancia prudente de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hoy vamos a tener luchas y pruebas. No sabemos eso, pero ahí está la cruz para endulzar nuestra vida. No nos preocupemos por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. No nos preocupemos por preocupémonos por hoy. Nos levantémonos y estemos gozosos, estemos contentos en medio de las pruebas, si es que estamos pasando pruebas y luchas. Hoy es el día de la victoria para usted. Hoy es el día en que usted se va a levantar con gozo en medio de la situación terrible que tal vez usted esté pasando, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la pobreza, en medio de la persecución. Hoy usted va a endulzar su vida, ¿no? Mirando a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿No le parece, hermano amado? Alabado sea el Señor. Nosotros sabemos que nuestra vida cristiana, ¿no? Que somos libres, nosotros por medio somos libres de la ansiedad por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese en el versículo 9 de Números capítulo 33. Y salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. ¿Vio? Entonces, nosotros pasamos por Mara, pero no hacemos una casa allí. Nosotros no nos quedamos a vivir ahí, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir nuestro peregrinaje a nuestra herencia. Hay muchos que hacen casas ahí, en Mara, en la amargura, y se quedan a vivir ahí, ¿no? En la amargura, ¿no? Y no pueden ver el árbol, no pueden ver la cruz, no la entienden, no pueden alegrar su vida, porque la única manera de salir de Mara es endulzando, ¿no? Alegrando nuestro espíritu, alegrando nuestro corazón por medio de mirar a Cristo. Cuando dice puestos los ojos en Jesús, estamos poniendo los ojos en Jesús, en el Jesucristo que fue crucificado, en el Jesucristo que fue muerto y pues sepultado. Estamos puestos los ojos en Jesús en cuanto a las luchas y las pruebas, ¿no? Pero también tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, en el Cristo resucitado, porque Él no quedó muerto en la cruz, sino que resucitó. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Entonces, estamos en Mara, pero no hacemos una casa allí. No hacemos nuestra habitación en Mara. No nos quedamos para siempre en ese lugar. Tenemos que seguir avanzando. Alabado sea el Señor. No podemos llevar una vida amargada toda la vida. No, la vida del cristiano no es una vida de amargura. No, es una vida dulce. Es una vida de victoria. Es una vida de avance, no de retroceso. Nosotros tenemos que avanzar a la victoria, ¿no? A la victoria siempre, como dicen, escuché alguna frase allí, a la victoria siempre. Y la única victoria real se tiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es nuestra experiencia, que pasamos por Mara, pero no quedamos allí, sino que salimos victoriosos, ¿no?
Aprendemos que hay luchas, ¿no? Pero también aprendemos en la gracia, porque solamente en la gracia se aprende que en medio de la lucha hay una victoria, hay un remedio. Sabemos cómo solucionar los problemas de amargura, sabemos cómo salir de las luchas y de las pruebas, ¿no? Porque ellos llegaron a Elim, salieron de Mara, obteniendo la victoria por medio del árbol que endulzó las aguas. Es una figura de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y llegamos a Elim. Y acá Elim significa los poderosos. Ahí en el capítulo Éxodo, capítulo 15, le doy el versículo para que después usted lo lea, ¿no? Éxodo capítulo 15, versículo 27. Eso usted puede leer. Ahí se menciona, y a los poderosos, este es un lugar de abundante sombra y abundante agua. Y ahí usted va a encontrar a los poderosos. ¿Por qué? Porque es un lugar de reposo. Es un lugar de reposo. Los poderosos, los verdaderamente guerreros, nosotros reposamos, aprendemos a reposar. Si nosotros, los guerreros, los que estamos para vencer a nuestros tres enemigos, que es el mundo, que es la carne, que es el mundo y es el diablo, si nosotros, porque nosotros los guerreros estamos en batalla continua contra estos enemigos, ¿no? Pero tenemos que encontrar un lugar de reposo. Entonces los poderosos, después de que salimos de allí de Mara, Dios nos ve como poderosos a nosotros, y nosotros tenemos que vernos como personas poderosas, capacitadas para vencer, digamos, ¿no? Bueno, y entonces vamos a un lugar donde hay sombra y donde hay agua abundante. Es un lugar de reposo. Nosotros ya hemos visto el cruce del Mar Rojo, ¿no? Y estuvimos en Mara, pero ahora ya estamos en Elim, que significa los poderosos. Esta es la primera experiencia de la salvación, ¿no? La primera experiencia de la salvación es la amargura. Pero ahora llegamos a Elim, porque muchas veces el enemigo, el diablo, ¿no? Se levanta, o él levanta a nuestros propios familiares, a nuestros amigos, a nuestras personas que más amamos, contra nosotros, que nos hemos convertido al Evangelio, que nos hemos hecho cristianos, que nos hemos hecho hijos de Dios. Él levanta a esa gente, las personas más cercanas a nosotros, ¿no? Y esto es una amargura en experiencia. Pero después, ¿no? Después de la lucha, nosotros tenemos reposo, descansamos. Llegamos a Elim, ¿no? Llegamos a Elim, llegamos cansados, llegamos fatigados por la lucha que hemos tenido en Mara, ¿vio? Y ahí nos damos cuenta, en Elim, nos damos cuenta de nuestra debilidad, que no somos tan fuertes, ¿no? Que si no fuera por aquel árbol, tal vez no hubiéramos llegado a ser poderosos, ¿no? A considerarnos como Dios nos considera, que Dios nos considera más que vencedores, poderosos, más que poderosos. Y entonces nos llegamos allí, el único poderoso, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el más grande poderoso que hay en la tierra y en todo lugar. Él es el hombre poderoso. Él es el que nos dio la victoria a nosotros. ¿Vio? Él nos dio la victoria. Y nosotros somos más que vencedores, más que poderosos por medio de aquel que nos dio la victoria, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí hay comunión. Y ahí hay adoración. Ahí en Elim nosotros recobramos las fuerzas, ¿no? Para seguir nuestro peregrinaje, ¿no? Ahí está el Todopoderoso. Ahí tenemos nuestra victoria. Entonces fíjense, hermano, con Dios no es todo lucha, ¿no?
hay tiempo de reposo también, hay tiempo de descanso, hay tiempo de disfrutar, porque dice que Él da refrigerio. Después de cada combate, después de cada lucha que nosotros tenemos que encontrar un lugar de reposo, tenemos que encontrar un lugar de descanso. Entonces, cada experiencia que nosotros tengamos de lucha, de prueba, ¿no? Tenemos que encontrar un lugar de descanso y un lugar de refugio, ¿no? Como dice el Salmo 91, ¿no? Que ahí dice que bajo la sombra del Omnipotente, y ahí hacemos nuestra habitación, bajo el abrigo del Altísimo, ahí vio nuestro refugio, ¿no? Cuando salimos de cada prueba, de cada lucha, ahí vamos a ese lugar, ¿no? A refugiarnos en Dios, a refugiarnos en Cristo, ¿no? Y bueno, y nosotros podemos ver que el Señor ahí en el Salmo 91, 13, dice que Él pisa sobre la cabeza del león, o de la serpiente, perdón. Él puede hollar al cachorro del león, al dragón. Él es el poderoso. Nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender, ¿no? Que el único poderoso, ¿no? Antes de que nosotros, porque nosotros somos poderosos por medio de la victoria que Cristo tuvo sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo, sobre la carne. Porque así como Él es, así somos nosotros. Si Él es poderoso, nosotros también somos poderosos, ¿no? Pero no dependiendo de nuestra capacidad, no dependiendo de nuestra humanidad, sino que nosotros somos poderosos porque obtuvimos la victoria por medio de Jesucristo, el más grande poderoso que hay, ¿no? Nosotros somos poderosos porque como Él es, nosotros somos en este mundo. Si Él es poderoso, nosotros también. Nosotros tenemos que... Pero este pensamiento de que nosotros somos poderosos está basado en que nosotros somos poderosos por medio de Jesucristo. Por medio de haber entendido que Él venció. Él venció, ¿no? Él venció todos nuestros enemigos por medio de aquel sacrificio. Él nos trajo a una vida de victoria. Él nos trajo a una vida de bendición. Él nos trajo a una vida de adoración, a una vida de alabanza, a una vida de risas, no de lloro, no de quebranto, de amargura, sino a una vida donde nosotros estamos siempre gozosos, siempre contentos, ¿no? Aún en medio de las situaciones difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos mirando nuestra capacidad para salir de ahí, sino que estamos mirando al Señor. Señor, Tú venciste todas estas cosas, ¿no? Tú venciste al enemigo, tú venciste esta situación, ¿no? Y ahora yo puedo alabarte y puedo glorificarte por eso. Entonces, nosotros tenemos que amar ese lugar donde está el poderoso, donde está el Señor, ¿no? Tenemos que amar ese lugar. Nosotros podemos pisar sobre el león, podemos pisar sobre la serpiente, ¿no? Podemos hollar el cachorro del león y al dragón, como dice en el Salmo 91, 13. Entonces, en nuestra vida son muchas las aflicciones, pero también tenemos un lugar de reposo, tenemos un lugar de descanso, tenemos un lugar de refrigerio. Tenemos que encontrarlo, porque no podemos vivir toda la vida luchando, toda la vida contendiendo, toda la vida batallando contra nuestros enemigos. Tenemos que encontrar un lugar de reposo. Y ese lugar de reposo está en el Elim, ¿no? Ahí, en el Elim, que habla del poderoso, está en Cristo, porque Elim es una figura de Cristo. Ellos tenían que haber aprendido a descansar, los israelitas. Tenían que haber aprendido a descansar, pero no aprendieron a descansar en Dios. Ellos cada día se distanciaban de Dios. ¿Por qué no pudieron aprender a descansar de Dios? Porque ellos no entendieron lo que ocurrió en el Mar Rojo. No entendieron la cruz. Ellos no entendieron que el hombre viejo murió.
¿no? Que ellos ya no pertenecían a Adán, sino que ahora pertenecían a Dios, a través del postrer Adán. Ellos todavía se identificaban con el primer Adán. Y entonces ellos nunca alcanzaron a liberarse de la amargura, de la tristeza, de la nostalgia. Ellos siempre estaban derrotados, ¿no? Ellos no pudieron entender que Dios les hizo salir de la esclavitud, que ellos ya no eran esclavos ni de Faraón, ni tampoco eran esclavos del hombre viejo, ni tampoco eran esclavos de la carne. Pero ellos no entendieron ese mensaje, ¿no? Pero a nosotros Dios nos hace entender ese mensaje, porque Dios nos hace entender por medio de lo que Pablo escribió en el libro de Romanos, que nosotros ahora ya no somos pecadores, sino que somos hijos de Dios, ¿no? Aunque un hijo de Dios pueda cometer un pecado, no por eso deja de ser hijo de Dios. Él sigue siendo un hijo de Dios y se tiene que arrepentir de ese pecado, pero el que lo va a llevar a arrepentirse es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a llevar a arrepentirse. Nosotros nunca más tenemos que dirigirnos a la iglesia como personas que son pecadoras. La iglesia son personas nacidas de nuevo. La iglesia son santos. Dios los llama santos, no separados, no del pecado, del mundo y de la carne, para vivir una vida santa. Por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros por nosotros mismos no podemos vencer a nuestros enemigos, sino que nosotros tenemos que entender que Jesucristo venció a nuestros enemigos por nosotros, en nuestro lugar. Y ahora nosotros somos más que vencedores, más que poderosos, ¿no? En Cristo Jesús, poniendo los ojos en Cristo, teniendo victoria sobre la amargura, ¿no? Permitiendo a la reja de arado, al Espíritu Santo, hacer su trabajo dentro de nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada, absolutamente. Nosotros tenemos que permitir que la vida de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se manifieste a través de nuestro cuerpo humano. ¿Y eso cómo lo hacemos? Entrando en el capítulo 8 de Romanos, ¿no? Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Doy gracias al Señor por esta hora de programa. El Señor les bendiga. Ahora viene el hermano Nicolás con su programa y con su amada esposa. Les bendigo al hermano Nicolás, que tengan un hermoso programa. Saludo a los hermanos de la radio Nuevo Amanecer, a la 100.9 en San Pedro Misiones, también al pastor y a su esposa, a toda su familia. Padre, te doy gracias por esta hora de programa que tú nos has permitido, Señor, hablar tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y hermanas. Bendice a la radio en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte.